Vamos a empezar. Bienvenidos a la tercera lección de este curso, Identificación Espiritual número 2, que se encuentra en el Discipulado 2 de Academia Cristo. Y siempre nuestro lema es aquí tu paz, porque cuando examinamos las doctrinas según la Biblia, encontraremos la paz. Siempre encontramos la paz en la doctrina sana y bíblica. Empezamos con una oración. Oremos. Padre Celestial, nacemos en este mundo como pecadores que merecen estar perdidos por toda la eternidad. Sin embargo, su amor por nosotros fue tan grande que envió a su Hijo para que fuera nuestro Salvador. A través de su vida sin pecado y su muerte inmerecida, Jesús pagó por nuestros pecados. A través de la fe en Jesús, nuestro estado cambia. Mientras todavía somos pecadores, tú nos ves como santos, cuyos pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Oramos para que nos preserves en la verdadera fe cristiana hasta la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien. Empezamos con la primera pregunta y entiendo, pues no había video y ustedes tenían que ser como los israelitas en Egipto cuando buscaban su paja para sus ladrillos. Tenían que esparcirse por toda la tierra de Egipto para buscar su paja para los ladrillos. Ustedes no tenían un video. Entonces entiendo si no han encontrado una respuesta para algunas de estas preguntas, pero intentemos de igual manera. Entonces, ¿a qué se refiere el término santos en el Nuevo Testamento y por qué? Alejandro. Sí, pastor. Yo busqué y encontré que se refiere, el término santos viene de la palabra griega agios, que significa consagrado a Dios, santo, sagrado, piadoso. Y casi siempre se usa en plural, santos. Y dice que la idea de la palabra santo es en un grupo de gente apartada para el Señor y su reino. Bíblicamente los santos son el cuerpo de Cristo, los cristianos, la iglesia. Los cristianos son santos en virtud de su unión con Jesucristo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo a su respuesta? José Mendoza primero y luego Álvaro. Sí, profesor, buenas noches. Sí, más en 1 Corintios 1:2 habla más claro, ¿no? Sobre dice, todos los que están santificados en Cristo Jesús son santos. Sí, usualmente en los principios de cada carta en el Nuevo Testamento menciona los santos en la congregación. A ver, Álvaro. Sí, no, también me iba a referir a 1 Corintios 1:2 y sencillamente que a los que por sus creencias y ser seguidores de Cristo se les llama santos, amados de Dios y a los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, Álvaro, ¿usted es un santo? Yo soy un santo. Sí, todos nosotros aquí somos santos por la sangre de Cristo. La gracia. Por la gracia. Sí, exactamente. Muy bien. Amén, amén. ¿Alguien más? Pastor, Sí. yo tengo aquí a los que transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. La principal virtud de los santos es consecuente su capacidad para amar a Dios y a los demás seres humanos. Ok, sí. Y pues nosotros como creyentes aquí en la tierra somos a la vez santos y pecadores.
a la vez, Pecador. santos y pecadores, porque ante Dios, ante los ojos de Dios, a los ojos de Dios, somos santos, porque estamos revestidos en la ropa perfecta de Cristo. Somos lavados, somos limpios, somos apartados de una manera especial para Dios. Somos pueblo santo de Dios. Pero estando aquí en la tierra, luchamos en contra de nuestra naturaleza pecaminosa diariamente. Entonces, es una verdad de la Biblia, de la vida. Mientras estamos aquí, somos a la vez pecadores y santos. Y eso describe un poco, pues escucho a veces prédicas de otros pastores o escucho algo en la radio cristiano y hablan y algo está mal. No me suena bien, algo no cuadra y a veces me pregunto, ¿qué es? ¿Qué es? Muchas veces es porque el predicador no distingue muy bien la realidad que somos santos y pecadores a la vez. Entonces, nos desviamos del camino y no predicamos bien, no enseñamos bien, no tratamos la vida bien cuando obedamos que somos santos y pecadores a la vez. Ok, aquí una respuesta aquí en el Nuevo Testamento usa la palabra santo o santos 67 veces. En todos los casos, la referencia es a todos los creyentes. Nathan, Sí, adelante, Álvaro. hay un comentario de Roberto en el chat que dice, entonces el camino a la santificación para nosotros es un poco difícil. Claro Sí. que sí. Claro que sí. Un poco no, muy difícil. Muy difícil. Gracias y gracias, Álvaro, por hacerme ver el comentario. Lo tenía cubierto aquí arriba. Gracias, Roberto. Sí, es muy difícil aquí. Diariamente es una lucha. De hecho, Martín Lutero describía la lucha entre el nuevo hombre y la naturaleza pecaminosa como diariamente ahogar a la naturaleza pecaminosa. Es una lucha dentro del agua y estamos tratando de ahogar la naturaleza pecaminosa cada día. Sí, es muy difícil. Gracias. Ovidio. Sí, en cierta oportunidad escuché a un pastor donde yo pertenecí hace unos años atrás, y él decía que en un bautizo de adultos, cuando sumergieron la persona para ser bautizada, andaba un paquete de cigarros en la bolsa y salió el paquete de cigarros y lo llevó al río. Entonces dice alguien, se le salieron los cigarros, pegaron un grito. Entonces dijo el pastor, ese es el viejo hombre que va para allá y se lo lleva al río. Porque él estaba dejando ya prácticamente ese vicio que lo conducía también por el mal camino. Ok, sí, entonces el bautismo nos da, pues fortalece la fe, crea la fe, entonces en un sentido es como un refuerzo para nuestra lucha en contra de la naturaleza pecaminosa, pero sería una expectativa equivocada esperar que una persona deje inmediatamente todos sus pecados después de su bautismo. No es como, nunca va a pecar otra vez. De hecho, yo conversaba con una mujer que no quería bautizarse porque tenía miedo de pecar después de su bautismo. Y pues es una actitud buena de cierta manera, porque los cristianos queremos luchar en contra del pecado, queremos dejar el pecado. Entonces es una mentalidad buena en cierta manera, pero en otra manera no es una expectativa bíblica, porque vamos a seguir
luchando después de nuestro bautismo. Correcto. El segundo punto aquí, los cristianos somos santos en el sentido que nuestros pecados han sido perdonados por la gracia de Dios a través de los méritos de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la definición bíblica de un santo? ¿Qué es un santo? ¿Un aporte más? O... Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica Romana acerca de qué es un santo. ¿Qué es un santo dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Alejandro. Sí, pastor. Yo lo que encontré dice que son hombres o mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones religiosas con las divinidades, Okay. o por una particular elevación ética. Este segundo sentido se presenta en tradiciones espirituales, no necesariamente teístas, y para que un individuo sea declarado santo, se debe llevar a cabo un proceso que se denomina canonización. Sí, gracias. José Mendoza. Sí, profesor. Bueno, lo que yo encontré en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que justamente está dice que la Iglesia reconoce como santos los que participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración. Y contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de, contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Bueno, están como mediadores y intercesores. Sí, gracias. Y Álvaro. Bueno, yo encontré que es un modelo moral o guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles católicos. Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿la Iglesia Católica Romana nos considera santos? No. No. No, no. No. Según la Iglesia Católica Romana, no somos santos. Muy bien. No. Dice aquí, de acuerdo con la Iglesia Católica, los santos son personas que llevan una vida excepcionalmente espiritual y meritoria. Se convierten en santos a través del proceso de canonización. ¿Cuál es el proceso de canonización? Es todo un proceso jurídico que contempla varias etapas. Sí, hay muchas etapas aquí. Dice que hay un proceso prejurídico de promoción, es decir, que voy a promover a alguien por sus obras, por sus realizaciones, por todos sus méritos, esas gracias, esos valores morales, la oración y todo eso. La fase informativa, que es donde se documenta precisamente quién era la persona, de dónde proviene y todo ese. El juicio de ortodoxia, es decir, de la práctica que tiene, que hace o que ha hecho la persona, o que hizo más bien. La fase romana, que corresponde pues a quienes estudian todo ese tipo de antecedentes. La sección histórica, el examen del cadáver, que la parte más cruel que me pareció, y el proceso de milagros. Pasa la beatificación, se beatifica y surte después el proceso de canonización. Gracias. José Mendoza. Sí, profesor. También dice la lista de santos reconocidos, así como el permiso para venerar a esa persona a la cual se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares y se reconoce su poder de intercesión ante Dios.
Muy bien, gracias. Aquí Yo tengo una ventaja, Nathan, Sí, ¿cuál es la ventaja? que dentro de ese santuario hay uno que llama San Álvaro y tiene un día. Ah, No me preguntes, pero por ahí hay un San Álvaro. sí, sí, interesante. Tengo una lista de algunos de los procedimientos aquí. En los procedimientos oficiales de la iglesia hay 3 pasos para la santidad. Un candidato se convierte en venerable, luego en beato y luego santo. Entonces, primero tienes que ser venerable y luego beato y luego santo. Hay 3 etapas. Venerable es el título dado a una persona fallecida que ha sido reconocida formalmente por el Papa por haber vivido una vida heroicamente virtuosa u ofrecido su vida. Y después, beato se requiere un milagro obtenido por la intercesión del candidato, además al reconocimiento de virtud heroica u ofrenda de su vida. Entonces, una persona muere y el Papa la reconoce como una persona muy especial, entonces será venerable. Y luego, si alguien recibe supuestamente un milagro de esa persona o orando a esa persona, puede convertirse en beato. Y luego la canonización requiere un segundo milagro después de la beatificación. Entonces, requiere 2 milagros comprobados por la Iglesia Católica para ser un santo, según la Iglesia Católica. Roberto. Sí, sí, profesor. En el 2013, el Papa Francisco autorizó la canonización de Juan Pablo II. No, pero viendo lo que usted decía, los requisitos que debe de cumplir una persona para ser canonizado, debe ser primero venerable, luego beato y luego santo. Al Papa Juan Pablo II le encontraron por ahí una novia, entonces esa canonización no está bien realizada, ¿cierto? Pues no estoy al tanto de todos los detalles de la canonización de él, entonces no sé exactamente y no investigué antes. Sería interesante por cuánto tiempo fue una persona venerable, por cuánto tiempo fue una persona beato y si estaba en el proceso de la canonización, por cuánto dura a veces, no sé, no creo que salten pasos, pero tal vez son lapsos de tiempo muy cortos. ¿Alguien sabe del caso de ese papa? Wilson en el chat dice declaración oficial por parte del Papa de santidad de un beata con la que se autoriza su culto en toda la Iglesia Católica. Sí, es parte del proceso. Muy bien. ¿Alguna pregunta o aporte antes de avanzar? Pastor. Sí, Ovidio. Se ha dicho que algunas personas que se han convertido en santos por la vía de la beatificación han tenido un pasado un poco objeto de críticas por su mala conducta. Sí, imagino que sí, y no sé exactamente lo que la iglesia dice al respecto del comportamiento de un santo, si revelan más cosas malas de su vida. Correcto. Porque muchos que se han convertido en santos han sido por su tendencia que han sido mártires, se han convertido en mártires por sus principios filosóficos, ¿verdad? Y su actuación con tendencia al socialismo, comunismo, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, son personas que se han identificado con el pueblo y al final
han muerto por la vía de convertirse en mártires. Ujú, ujú. Sí, sí. No debe ser un proceso perfecto ni limpio, pues no es un proceso bíblico aquí. Solamente queremos entender lo que la iglesia oficial dice acerca de los santos y cómo se llega a ser un santo dentro de la iglesia católica, porque tiene tanta influencia dentro, pues, en donde vivimos, porque imagino que con la mayoría de las personas con quienes hablamos en la calle aquí o familiares o otras personas, cuando decimos la palabra santo, inmediatamente piensan en una persona especial o de la iglesia católica. No piensen en la definición bíblica de un santo. No piensen, yo soy un santo porque Cristo me limpió de mi pecado. Eso no es el pensamiento inmediato de una persona aquí en América Latina. Y por eso estudiamos el proceso un poco para entender lo que la Iglesia Católica dice al respecto. Para hacer la distinción. Me hace caer en cuenta, Nathan, perdón, me hace caer en cuenta del pasaje bíblico que en Cristo no hay acepción de personas. ¿Sí? Si nosotros somos seguidores de Cristo y hemos sido por su gracia y sus méritos salvos y hechos santos, ahí hay una diferencia con la Iglesia Católica muy grande, que eso que están haciendo es una acepción de personas, que unos puedan ser santos y otros no. Es una cuestión que discrimina, diferencia. Sí. Y es como si fuera por los méritos de ellos que alcanzan esa santidad. Eso es un punto muy, muy importante. La Iglesia Católica enseña que por sus propios méritos se llega a ser un santo, y también que nosotros podamos tener ventajas de los méritos de esas personas en vez de acudir a Cristo. Muy bien, seguimos. Ok, tengo una cita un poco más larga aquí. ¿Alguien quisiera leerla? Son 2 diapositivas. Amén. Sí, adelante. ¿Toda la parte verde más, profesor, o la parte negra? Pues las 2 partes, porque es la referencia. Lea las siguientes declaraciones del Catecismo Católico. Parágrafo 956. Sobre el propósito de los santos y evalúe a la luz de la Escritura. Por el hecho de que el cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la no dejan de interceder por nosotros ante el Padre presente por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Los méritos que adquirieron la tierra, su solicitud fraterna ayuda, pues mucho a nuestra felicidad. Estos méritos ganados por Cristo y los santos son llamados el tesoro de la salvación. Sí. Uno de los propósitos para rezar los santos es recibir el tesoro de la iglesia con base en los méritos ganados por estos santos, indulgencias que podrían dar la remisión de los castigos temporales por su pecado. El parágrafo 1478 Catecismo Católico
establece las indulgencias que obtiene por la Iglesia, que en virtud del poder dar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre la misericordia y la bendición de las penas temporales medidas por sus pecados. Muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen acerca de esta cita del Catecismo Católico, especialmente a la luz de las Escrituras? Es totalmente Pastor. antibíblico eso. ¿No? Primero, a ver, Alejandro y luego Ovidio. Es totalmente antibíblico, pastor, lo que dice. Ujú. ¿En cuál es? Hay que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ujú, No hay otro mediador. ujú, No hay que rezarle a nadie que esté, porque como dicen que los santos están más cerca de Dios, se van a escuchar primero a ellos. O sea, a través de la oración y a través de Jesús nosotros ganamos podemos llegar al Padre ujú, por ujú, los méritos de Jesucristo, ujú. solamente. Sí, sí. Entonces aquí tenemos una frase que dice, estos méritos ganados por ¿quiénes? Por Cristo y los santos son llamados el tesoro de la iglesia. Uf, sí, atribuyen un poco de la obra salvadora a los santos. Otra vez aquí con base en los méritos ganados por estos santos. Pues ni siquiera menciona a Cristo aquí. Solamente hace referencia a los santos. Ujú. ¿Alguien más? Álvaro. No, pues, imagínate, están comparando los méritos de Cristo con los méritos de Álvaro. Ah, los están igualando. Ujú, ujú. Yo, un pecador, yo que no he hecho nada bueno, me comparan con los méritos de Cristo y bueno, y lo otro, que está en el cielo, o sea que hay que rezarles a ellos para que juntos se pongan de acuerdo y tomen decisiones con respecto a nosotros. Ujú, ujú. Pues yo, esto es lo importante de conocer este tema que estamos tratando, estos temas, porque yo fui católico de ir, no de conocer. Yo fui católico de ir a la iglesia y no de conocer lo que estoy conociendo hoy en día. Se me hace esto importante en el sentido de que conozco la doctrina y conozco lo que es ¿cómo es? El catecismo católico pregresa. Bueno, si yo hubiera sabido esto cuando yo era niño, si me lo hubieran dicho, yo estaría dándome golpes de pecho, como se dice vulgarmente hoy en día, dándome contra las paredes. ¿Cómo así que me están igualando en méritos con Jesucristo? Gracias. Wilson. Sí, pastor, una consulta. Ellos, ahí donde dice penas temporales, ¿a qué se refieren ellos penas temporales? Pues Porque sí, yo imagino que algunos de los castigos temporales se parecen aquí en la tierra, pero tal vez se hace referencia al purgatorio, porque supuestamente el purgatorio es un lugar donde por un tiempo los creyentes sufren por sus pecados hasta que pagan por sus pecados, pagan el castigo temporal. y eso que estamos viendo ahorita, estamos conociendo parte de lo que es la Iglesia Católica. Eso no nos hace que nos confundamos nosotros que estamos practicando la doctrina sana, porque aquí, por ejemplo, si vemos que ellos
son santos, ¿no? Ellos se hacen santos por ellos mismos, ¿no? Por sus propios méritos y bueno, y el Papa que lo santifica. ¿Usted no cree que nos podemos confundir ahí de repente? Sí, es muy fácil confundirnos en el ambiente espiritual hoy en día porque cuando tenemos una influencia tan poderosa como es la Iglesia Católica Romana, influye en los pensamientos de personas, influye en nuestros pensamientos y queremos cuidarnos con la palabra de Dios siempre. Y también tengamos cuidado cuando hablemos con otras personas católicas, porque muchas veces usan los mismos términos, las mismas palabras que utilizamos nosotros, aunque con significados chuecos o no bíblicos. Entonces, definamos nuestros términos mientras hablamos con otras personas. ¿Me entiende? Sí. Sí. Entonces, puede ser un proceso de una conversación muy largo y tal vez un poco lento, pero está bien, porque hay que ir a la Biblia, hay que definir los términos, hay que definir las palabras que estamos usando, porque la vez pasada hablamos acerca de la gracia imputada que enseña la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica sí habla acerca de la gracia, pero no es la gracia según la Biblia. Es otra gracia, tienen otro significado. Entonces, sí, definamos nuestros términos. Ok, pastor. Gracias. Entonces, Amelia, vi que había levantado su mano. Buenas noches, pastor y apreciados compañeros. Sí, he podido ver que es muy importante poder conocer esta parte de diferenciar al momento de hablar de los méritos de Cristo que tiene y a quién vamos a orar, a quién vamos a orientar nuestra oración. Cuando no conocía más, digamos, la Biblia, no había leído porque no era para mí un libro atractivo, digámoslo así, sino que me distraía en otros libros y leía lo básico para conocer quizás algún pasaje bíblico, pero más no me dedicaba a leerlo y a conocer a Jesús como ahora lo hice ya hace 2 años. Entonces, antiguamente también hacía, incluso había expuesto esta experiencia de tantos años perdidos orando a la Virgen María, bueno, en este contexto del Perú, al Señor de los Milagros, a otros santos. Y yo siento que fue un desperdicio de tiempo, en años, porque, y ahora, conociendo la Biblia, sabemos que el único camino para llegar al Padre es Jesús, y el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, ya lo sabemos. Entonces, cuando leemos estos textos que nos muestra ahora, nos ayuda para evidenciar y darnos cuenta claramente que es una doctrina equivocada, manipulada, distinta a la verdad, a lo que nosotros estamos ahora formándonos también a conocer de Cristo. Entonces, yo pienso que está bien este aprendizaje en comparación que hacemos con la enseñanza que da la Iglesia Católica con una Iglesia Luterana, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos diferenciar cómo hace la orientación, la identificación del santo y cómo hace una posición luterana identificar al santo, pero con los méritos de Cristo, ¿no? Y quiénes somos identificándonos. Y eso es bueno. Quizás en algún momento puede parecer algo confuso, pero no lo es.
no lo es porque nos permite claramente, dice su nombre católico y dice otra iglesia reformada, ¿verdad? Sería mi participación. Sí, muchas gracias. Es importante definir los términos, es importante comparar las dos enseñanzas y es importante ir a la Biblia para basarnos en lo que ella dice. Y también sepa que Cristo también redimió nuestro pasado. Entonces, cuando nos salvó, pues tal vez hemos perdido mucho tiempo en otras cosas en nuestro pasado, pero Cristo nos salvó y vamos a tener una eternidad para alabarlo en el cielo. Entonces, está bien, ¿no? A ver, José Mendoza. Profesor, sabemos que no, ellos por su propio mérito se hacen santos, ¿no? Pero también causa un poco de dolor, ¿no? Porque muchos católicos también están, ¿viste?, en vía de perder, en el sentido, si no nos llega la palabra, nos llega la verdad de esas personas, es una pena, ¿no? Y sobre al respecto, más bien que, claro, son doctrinas equivocadas. Es necesario que nosotros también tengamos conocimiento de esas cosas, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en nuestras iglesias. Cuando se nos presente alguna persona de esas características, podamos responderlo correctamente, ¿no? Yo creo que es muy necesario aprender, Sí. no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias. Sí, que no nos escondamos, que no escondamos la verdad, porque aprendemos estas cosas para ayudarnos en nuestras conversaciones con otros. Gracias. Sí, muy bien. A ver, Álvaro. Gracias, Nata. Yo diría que a estas alturas de mis estudios, de los estudios que he hecho con la Academia Cristo, ya no hay lugar a la confusión. Para mí no hay lugar a la confusión. Precisamente el conocer esta doctrina católica me da tristeza por mi familia católica, me da tristeza por ellos porque ellos van a la iglesia, pero ellos no estudian su catecismo, ellos no estudian absolutamente nada y mucho menos recurren a la palabra, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos podemos dar cuenta es de que, más como dice Amelia, es como la tristeza de ese tiempo perdido por nuestros parientes, por nuestra familia, por nuestros amigos, en los cuales siguen siendo ininteligentes al tratar estos asuntos. Yo tengo amigos católicos, estudiosos, ortodoxos prácticamente, pero manejan muy bien el catecismo y la doctrina y permanentemente me están mandando la información de sus santos y de sus cosas, pero nada que ver en la mención que hacen de la palabra, de la doctrina y del mensaje de Cristo. Entonces, para mí es muy claro, igual a lo que vimos en la clase anterior respecto al procedimiento para el perdón de los pecados que tenemos en la Biblia, a los que tenemos en el catecismo católico. Entonces yo creo que ahí en esos procedimientos es donde nos damos cuenta de que sencillamente por Cristo, por lo que hizo Cristo en su obediencia, por lo que hizo Cristo con el derramamiento de su sangre, por la confianza y la fe que tenemos en Él, es que esto no puede llevarnos a confusión. Por el contrario, nos debe reafirmar por qué estamos aquí. Sí, sí, puede animarnos y puede atristecernos también. Sí. Gracias. Roberto. ¿Está mudo, Roberto? Sí, estoy por acá, profesor. Bueno, sí, en realidad, en Isaías 45:20 dice, reunid y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Entonces la Iglesia Católica le reza a esos santos, es que en realidad ellos no conocen, que por ejemplo que la Virgen María o tantos santos que hay no han muerto por nosotros. El que ha muerto por nosotros ha sido Jesucristo, el que dio su vida por nosotros es Jesucristo.
decía el hermano Álvaro, ya no hay lugar a duda para nosotros. El otro día un pariente me invitó a ver una película que parecía cristiana y titulaba Ruega por nosotros. Yo fui y me invitó, no quise rechazar, entré al cine y se veía que la película empezaba en un pueblo donde le rezaban a la Virgen María, y esa Virgen María hacía ídolos y todo eso, o sea, perdón, milagros y todo eso, ¿no? Y al final de la película termina siendo que le estaban rezando al mismo demonio. O sea, los milagros los estaba haciendo el demonio. Y por eso uno dice, no sabes a quién le estás rezando. O sea, los católicos practican eso. Y es lamentable que estén perdidos en esa doctrina de la adoración a ídolos de madera y de cemento. Muchas gracias. Vamos a continuar. Muchas gracias por sus respuestas y observaciones y aportes. Para resumir un poco, la Biblia no menciona santos como la Iglesia Católica Romana define a un santo, ni ningún proceso de canonización. Nuestras buenas obras no pueden salvarnos o incluso contribuir a nuestra salvación, mucho menos llenar un tesoro de mérito que incluye indulgencias diseñadas para acortar el tiempo de una persona en el purgatorio. Nuestras buenas obras son un fruto de la fe, hecha por amor a nuestra salvación. No son la causa de nuestra salvación. Voy a subrayar esa parte. No son la causa de nuestra salvación. Los méritos de Cristo hacen innecesarias nuestras obras o las obras que se encuentran en el supuesto tesoro de méritos. Cristo ya ha hecho todo. ¿Algunos puntos finales para esta parte? Pastor. Sí. Sí, yo puedo concluir que, bueno, ya nosotros vimos en la parte del legalismo, vimos algunas denominaciones o congregaciones que predican algunos solo con la ley, ¿verdad? Y se olvidan del evangelio. Veo que la Iglesia Católica lo hace en ambas vías. Aplica la ley y cuando le conviene aplica el evangelio, ¿verdad? La ley para hacer reconocer sus pecados, que ellos lo tienen clasificado en pecados temporales y pecados permanentes. Los temporales los manejan por la vía de la penitencia y los permanentes lo manejan por la vía del bautismo. Entonces, ellos, la Iglesia Católica, ahí el que se quiere salvar se salva por la vía de las obras, haciendo obras y haciendo lo que a la Iglesia les pide, y al final, pues, ellos siguen la línea que les trazan la Iglesia y la cumplen al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos ver, que ellos se aprovechan de la ley, y eso sucede en muchas congregaciones, pastor, que se van a la ley y se olvidan del evangelio. Sí, sí, el evangelio está muy escasez en la Iglesia Católica Romana. De hecho, he hablado con algunas personas quienes antes eran parte de la Iglesia Católica Romana y salieron y me han dicho que no escuché el evangelio en esa iglesia. Nunca, jamás escuché el evangelio en la Iglesia Católica Romana. Ahora, hay una luz muy pequeña. O sea, pues en la Iglesia Católica Romana leen a voz alta la Escritura. Entonces, puede haber creyentes en una iglesia católica, porque el Espíritu Santo, donde se predica la palabra de Dios, la puede usar para crear la fe. Ahora, cuando estamos hablando acerca de la Iglesia Católica Romana, el Espíritu Santo tiene que obrar la fe a pesar de todas las doctrinas falsas que hay. Y hay muchos espinos y cosas que dañan la fe, obstáculos, piedras y rocas. Entonces,
es un lugar muy peligroso para la fe. Bien. Oraciones dirigidas a la Virgen María y a los santos. El parágrafo 2683 del Catecismo Católico dice: su intercesión, la de los santos, es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. ¿Cuáles son las implicaciones? Dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Me pueden escuchar? ¿Me Sí, oyen? señor, le ayudamos a leer. Sí, pastor. Sí, adelante, Álvaro. Su intercesión, la de los santos, es un más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de rezar a la Virgen María y a los santos para que interceden por nosotros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué esperan de los santos ellos? Pues imagínese. Según el conocimiento que tengo, cuando se hacen las oraciones a los santos, es que ellos pues oren, intercedan por nosotros. Por ejemplo, Amelia tiene un pecado o está enferma, necesita sanidad. Entonces, al orar a la Virgen María, hacer el Santo Rosario 20 veces, 30 veces, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, yo estoy orando con ella y ella va a orar por mí ante Jesús, va a pedirle que me devuelva la salud. Entonces, esa es la creencia, ¿no? Ella intercede por nosotros. Entonces, esa es la enseñanza que nos dieron desde pequeños. Por ejemplo, a mí en la casa, yo sabía que tengo que orar o sea, rezar a la Virgen María y hacer el Santo Rosario. Incluso me sé todas de memoria, me sé todas. Por ejemplo, esta, ¿no? Dios, a ver cómo es. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos piadosos, misericordiosos, y después de destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Amén. Por ejemplo, esa es una oración que lo aprendí desde muy pequeñita, que me enseñó mamá, y es una forma de orar a la Virgen María, de rezar, y así a distintos santos para pedir, ¿no? Salud, lo que queramos. Entonces, y eso realmente ha sido una distracción para mí, y yo no podría hacer eso ya ahora, continuar, ¿no? Después de haber leído la Biblia y haber aclarado mi mente y algunas dudas también, y conocer la doctrina, ya no puedo caer en eso. Sería todo. Gracias. Alejandro. Yo estaba buscando así, encontré que la Iglesia Católica dice que le rezan a los santos para que intercedan por nosotros, como si nosotros aquí en la tierra le pidiéramos a una persona que ore por nosotros para que por sanidad como si nosotros pidiéramos en la congregación que oraran por nosotros. Dice que ellos le piden a los santos que oren por nosotros, Jesús, para llegar al cielo. Eso es lo que encontré en una parte que estuve buscando. Muy bien, gracias. Álvaro. Bueno, la pregunta es: ¿cuáles son las implicaciones de rezar a la Virgen y a los santos? Bueno, sí. Lo primero es desconocer el papel intercesor de Jesucristo ante Dios Padre. Empezando por eso, totalmente condenable, por decirlo así. Y sencillamente estar entrando en un proceso de idolatría, para lo cual también
es condenable, es abominable al Señor, Sí, el que tengamos que recurrir a ello. sí. Cada vez lamentamos más eso de que primero no se conozca el papel de intercesor de Jesucristo y lo otro ese papel de idólatras que tienen nuestras familias y aquellos que no han logrado que el Espíritu Santo les dé entendimiento para esto. Gracias. Sí, tengo algunas respuestas aquí. Para que María o los santos escuchen todas nuestras oraciones, tendrían que ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Estas son características que pertenecen solo a Dios. Atribuirlos a María y a los santos es idolatría. Entonces, omnisciente, ¿qué quiere decir omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo conoce, todo lo sabe. Sí, entonces sí, hay millones y millones y millones de personas orando a la misma Virgen María. Tendría que ser omnisciente para escuchar todas esas oraciones. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que esté en todas partes. Está en todas partes. Entonces, si la Virgen María escuchara todas nuestras oraciones, tendría que estar en todas las partes del mundo. Y omnipotente, ¿qué quiere decir eso? Todopoderoso. Y Que tiene todo el poder. sí, y solamente Dios es omnisciente, solamente Dios es omnipresente y solo Dios es omnipotente. Entonces, no podemos, pues es usando la lógica y la Biblia para decir que no podemos atribuirlos a María y a los santos. También recuerden las palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Peor aún, las oraciones no serán escuchadas porque María y los santos no son omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes. Pastor. Sí. Tengo una oración que Amelia me hizo recordar, que en las iglesias católicas, yo creo que ella se va a recordar también. Dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esa es una oración que le hacen a la Virgen María. Sí, hay muchos ejemplos de esas oraciones y muchas personas se han grabado esas oraciones. Sí. Imagínate. Así es. Si tan solo desde chiquito, pastor, nos hubiesen enseñado la Biblia, ¿cómo seríamos ahora? Sí. ¿Y enseñan esas oraciones antes del Padre Nuestro o enseñan al Padre Nuestro primero? ¿Cómo? También lo enseñan. También enseñan al Padre Nuestro. Okay. Álvaro, ¿quiere leer esta cita también? Sí, señor. El parágrafo 1477 del Catecismo Católico dice: pertenecen igualmente a este tesoro de méritos el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tiene ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. ¿Cuáles son las implicaciones de estas palabras? Entonces, ¿qué dice eso y qué es una implicación? No, pues, como, imagínense, vuelvo y repito, equilibran o igualan los méritos de María y los méritos de los mártires y de todos los beatificados y santificados con los méritos de Cristo. ¿Sí? ¿O no? Y lo otro, de que ellos cooperaron igualmente a la salvación del cuerpo de Cristo, de todos los que hacen parte de la iglesia. Sí. Eso no tiene presentación.
Exactamente, exactamente. Gracias. Comparan, pastor, la obra de Cristo con la obra de nosotros, de todos los seres humanos. Quieren poner al mismo nivel, pero es que ninguno de nosotros podemos. Sí. Sabemos bíblicamente que eso no es posible. Exacto. Pero en el caso de la Iglesia Católica, con estos documentos, lo que hace es tergiversar, lo que hace es confundir, lo que logra es desviar, lo que logra es tropezar, o que estas personas que están en esta fe sigan manteniéndose ciegos, síganse manteniendo alejados de la verdad y continúen en esa forma equívoca de su creencia en Jesús. Y definitivamente malo, no vale. Gracias. Roberto. Sí, profesor, y a los compañeros, una pequeña experiencia. Yo no sé si agradecerle a mi papá. Cuando yo era niño, cada vez que hacía una travesura me decía, la Virgen te va a castigar. Él tenía una Virgen ahí en un altar. Y por miedo a eso empezó a tener también más miedo todavía a los ídolos. Así que no soy yo de esos de que iba a la iglesia católica ni nada por el estilo. Tal vez ha sido bueno para mi vida, ¿no? Porque así me he alejado de eso. No sé a otros hermanos cómo ha sido eso. A mí como que me dan miedo esas cosas porque no está bien. Realmente decía, la Virgen María te va a castigar. Interesante. Entonces, usando la ley o un tipo de ley, pues ley no basada en la Biblia. Hay una cosa, si me lo permite. Sí. Yo nunca escuché pensar de que la Virgen fuera a castigar, pero yo, por el contrario y por el contexto, porque también tenemos que hablar del contexto latinoamericano, yo le agradezco a mis padres y a mis educadores que me hayan guiado en el amor y el respeto a Dios y en la obra de Cristo. Yo sí les agradezco, a pesar de toda la idolatría, de todo lo que vivimos. ¿Por qué razón? Porque gracias a ello se fundamentaron en mí muchos principios que hoy en día me tienen abierto el corazón para estudiar lo que estoy estudiando y para aprender lo que estoy aprendiendo. Sí. Yo le agradezco a mis padres que me hayan guiado en ese sentido y a mis maestros, porque si no, yo hubiera sido, bueno, no sé, no voy a expresar más de mí mismo. Sí, fue el contexto que nos tocó vivir, que hayan llegado con una palabra, un mensaje del evangelio tergiversado, porque tergiversado es, pero sí gracias a esas raíces de nuestro hogar y de nuestros padres podemos tener esos fundamentos. Hoy en día podemos estar felices de que no estemos más en ese camino equivocado. Usted tiene razón, porque hay muchas personas quienes tienen un aprecio muy grande para la Biblia. No entienden la Biblia, tienen las doctrinas equivocadas, pero aprecian la Biblia. Y podemos usar eso como un, ¿cómo se llama? ¿Cabildo? No sé. Un pretexto para... Sí, para un gancho. Una conducta de entrada para poder hablar de esas cosas. Sí, exactamente, una entrada. Porque si odian la Biblia, pues lo hace el trabajo un poco más difícil. Muy bien. Pastor. Sí. Y también, si le añadimos un poco a esto, vemos que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Hace muchos años atrás, la Iglesia Católica eran de los lugares, y siguen siendo todavía, mantienen su hegemonía en la religión, ¿verdad? Del mundo. Uno decía, no tengo nada para dónde agarrar y me iba a meter a la iglesia, tal vez viendo una hipota ahí que le podía llamar la atención, porque esas cosas pasaron. Hoy en día es la televisión, es los medios de comunicación que ya pasamos de una época a otra. Hoy estamos en un ambiente diferente, ¿verdad? Donde se habla de otros términos, y todo eso también ha alejado a la juventud de aquellos años donde había amor, había respeto, había moral, había integridad también, porque la gente
atendía a los consejos de los padres, porque yo recuerdo que mi madre me decía, yo me crié solo con mi mamá, y decía mi mamá, el hijo que escucha a su padre, el consejo que le da, llega viejo, decía mi mamá, y hoy se ve que aquellos que no escuchan fracasan porque no tienen a quien escuchar, quizás por alguna razón, porque el padre se ha descuidado, la madre también, o hay una separación, que también ese es otro problema que existe en la sociedad, donde los hogares se han desintegrado, los nietos se han criado con las abuelas, y ya aquel rigor y amor, como decía mi abuela, tenían que ir juntos, ya eso se ha ido perdiendo. Entonces hoy tenemos un pueblo parecido al de aquel que le tocó lidiar Moisés con él, ¿verdad? Porque esa gente de hoy no escuchan consejos, ¿verdad? Si usted le da un consejo a alguien, de repente puede terminar en un problema. Entonces todas esas cosas, hoy no hay para dónde agarrar, hoy ya digamos, hoy no se viene a esconder fácilmente, entonces tiene dónde irse, o se mete tal vez a grupos como las maras, que hoy en día están tomando mucha fuerza en muchas partes del mundo, ¿verdad? Donde los jovencitos se van por el mal camino, ¿verdad? Haciendo males a quienes encuentran enfrente. Así es de que, pastor, esas son situaciones que nos han llevado a este enredo que hoy vemos dentro de la sociedad. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Ovidio. Entonces, pues siempre ha habido un campo de batalla. Salomón nos advierte que no pensemos que el pasado era la era dorada. Entonces, siempre ha habido un campo de batalla, y ahora tal vez el campo de batalla se ha cambiado, se ha movido. Sí. Pero tenemos la misma espada de la palabra de Dios para enfrentar contra todo que está enfrente de nosotros. Gracias, Ovidio. Entonces, en resumen, la posición de la Iglesia Católica Romana es que las oraciones de un individuo son obras que contribuyen a su salvación, una contradicción de la doctrina más fundamental de la Biblia. La salvación es el don de Dios ganado por los méritos de Cristo, no nuestros. Y para pastor, sí, solo para terminar, perdón que me voy a... pero quería agregar algo a lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Que esas prácticas no conllevan a nada, ¿verdad? Entonces eso es como dijo alguien por ahí, es como echar sal en el mar. Sí, sí. Gracias. Continúe, pastor, por favor. Verde. ¿Qué dijo Amelia? Que continúe. Continúe, por favor. Sí, casi terminamos. De hecho, es un punto bueno para nosotros. Necesitamos que alguien que no sea Jesús interceda por nosotros. Sabemos la respuesta. Sabemos que no. No necesitamos nadie más que Jesús. Nuestro Jesús ascendido está a la diestra de Dios, en pleno poder y gloria, intercediendo por nosotros. Le pide a su Padre Celestial que no nos tome en cuenta nuestros pecados, porque ya han sido pagados. Jesús intercede por nosotros. Jesús aboga por nosotros. Es lo que necesitamos. Correcto. Amén. Habiendo examinado las doctrinas de la Iglesia Católica Romana sobre el magisterio de la Iglesia, la infalibilidad, el sacramento de la penitencia, el perdón eterno frente al perdón temporal del pecado, el purgatorio, la extra unción, los santos y las oraciones dirigidas a la Virgen María y los santos, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues primero que todo, lejos de estar sujeta a las escrituras y a través del magisterio de la Iglesia y la infalibilidad papal, la Iglesia Católica Romana reclama el monopolio de la doctrina. Solo ellos tienen derecho a interpretar las escrituras. Más allá de eso, se han dado el derecho de agregar a las escrituras.
que diferencia de la posición luterana de sola escritura. 2. Al enseñar que solo el sacerdote y los obispos tienen la autoridad para absolver el pecado, la Iglesia Católica Romana crea el monopolio del perdón, que es diferente del concepto luterano bíblico del sacerdocio universal. Cualquier cristiano puede decirle al pecador arrepentido que su pecado está perdonado, incluso cuando debe decirle al impenitente que su pecado no está perdonado. Y 3, creando la doctrina del perdón temporal que debe satisfacerse mediante el sacramento de la penitencia, satisfacción, la doctrina del purgatorio, donde se tiene una segunda oportunidad para expiar el castigo temporal del pecado no expiado en vida, y finalmente mediante indulgencias y misas para los muertos diseñados para acortar el tiempo de una persona en el purgatorio, se crea una necesidad en el corazón de los católicos romanos que solo la Iglesia Católica Romana puede suplir. Entonces, solamente ellos pueden hacerlo. Entonces, finalmente, como resultado, los miembros están más vinculados a la institución de la Iglesia Católica Romana que a Cristo, y que es diferente de la visión luterana bíblica de que ninguna de estas cosas es necesaria porque tenemos el perdón total y gratuito a través de la fe en Cristo. Y tenemos una relación directa con el Padre que no pasa por la Iglesia, sino por los méritos de Cristo. Pues tenía que repasar esos últimos puntos muy rápidamente, pero espero que se hayan entendido. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Solo quiero compartir con los hermanos, pastor, algo aquí que dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Amelia. Pastor, muchísimas gracias. Esta parte final es determinante, porque justamente para personas como el caso mío, en el cual estuve en una iglesia pentecostal y ahora soy acusada frecuentemente de haber regresado a ser católica. Entonces, y me gustaría que esta parte final que ha servido para clarificar frente a la clase de hoy me podría compartir, porque tengo un grupo regularmente grande de opositores que me acusan de ser católica, de haber regresado nuevamente al catolicismo y que estoy practicando el catolicismo ahora y que estoy haciendo un daño a la iglesia. Entonces me gustaría ese material para poder contribuirlos y repartir y poder dialogarlo con ellos aclarando este punto. Gracias. Súper, excelente material. Sí, puedo compartir las diapositivas en el grupo de WhatsApp. Excelente. Ok, terminemos con una oración. El día que su Hijo murió para pagar por nuestros pecados, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos. Con este acto nos demostraste que tenemos acceso directo a ti. El pecado que como una cortina nos separaba de ti, ha sido quitado. Ahora somos libres de acercarnos con valentía ante tu trono de gracia con nuestras oraciones. Te damos gracias y te alabamos porque eres nuestro Padre Celestial y podemos hablar contigo como tus queridos hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Que tengan buena noche. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Álvaro. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pastor y todos. Buenas noches. Ovidio, chao. Un gusto, José. Qué chévere. Chao, chao. Ver tu